Bienvenidos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y que estén disfrutando de todo este contenido destinado a esta semana enfocada en el retail. Y bueno, de mi lado muy contento de estar acá con todos ustedes. Mi nombre es Seba Balbo, soy parte del equipo comercial de Vitex y me acompaña hoy en día, tengo la suerte de estar acompañado por Facundo, que ahora en un ratito se va a presentar y va a profundizar sobre algunos temas, ¿sí? Les voy a proponer los próximos minutos empezar a navegar y transitar sobre no es una tendencia, es algo que ya está pasando hoy en día, digamos, son aspectos más bien técnicos de arquitectura, pero que implican mucho sobre cómo uno empieza de alguna manera, a ver a la tecnología como una aliada, ¿sí? Y para eso vamos a conversar hoy sobre Composable Commerce, vamos a charlar también sobre Headless y demás, y entender un poquito cómo puede llegar a ser ese equilibrio, ¿sí? Entre la adaptación, entre la libertad y también, digamos, dejar de lado un poco los conceptos de complejidad a la hora de hablar de temas técnicos, ¿sí? Y aventurarnos un poquito a ver cómo este recorrido de alguna manera puede llegar a ser simple, ¿sí? Antes de meternos de lleno en conceptos, en definiciones y demás, creo que es bueno repasar el contexto y el terreno que estamos actualmente. Bien, todos sabemos, venimos de un prepandemia, venimos de pandemia, de un catalizador, y algo que nos generó un impacto muy grande, sobre todo en lo que respecta a los negocios digitales, pero sobre todo también a la demanda, ¿sí? Esta demanda que se fue adaptando y que a medida que se fue adaptando también empezó a ser más exigente. Bien, ¿dónde nos encontramos estos últimos años? Digamos, nosotros tenemos una lectura de que hoy en día las empresas están transitando esta necesidad de generar rentabilidad. Salimos digamos, de esos años de crecer a toda costa y hoy en día empezamos a poner más acento en el P&L, más acento en el número, más acento en la relevancia entre costos y crecimiento. Bien, ahí como ven algunas estadísticas, digamos, casi el 40% de las empresas hoy en día no está alcanzando los objetivos de ganancia, los objetivos de rentabilidad, y es algo que preocupa, ¿sí? En los equipos comerciales, en los equipos de negocio, es algo que preocupa, ¿sí? A su vez vemos una tendencia de crecimiento de competidores, porque ya no es la competencia tradicional, ya no es las empresas que comparten mi industria, mi rubro, sino que nos empezamos a encontrar ya hace algunos años con competidores, entre comillas, nuevos, ¿no? Digamos, los pure players, los last miler, los D2C, si es que sos un retail y demás. Así que bueno, ese contexto también nos exige mucho más. Bien, ¿a qué nos exige? Adaptarnos cada vez más rápido y a generar una mejora constante. Bien, en el plano de la tecnología, obviamente necesitamos que nos acompañe, ¿sí? Necesitamos que sea una capa estratégica dentro de nuestros objetivos, tanto inmediato como a mediano, como a largo plazo, ¿sí? Y ahí, de alguna manera, es donde encontramos o donde vemos cómo algunas marcas empiezan a encontrarse con algunas dificultades, ¿sí? ¿Cuáles son algunas de esas dificultades? Puede ser la complejidad, es complejo mantener los sistemas que vengo trabajando, ya sea los tradicionales, a medida, los que se conocen como legacy, los on-premise y demás, digamos, son sistemas que de alguna manera empiezan, a medida que van creciendo, me empiezan a generar dificultades de poder eh, generar un upgrade de esos sistemas, generar valor, ver cómo impactan el negocio, bien, por lo cual también es difícil evolucionar de manera constante todos los sistemas involucrados, ¿sí? Ya sean datos de productos, datos de clientes, pedidos, medios de pago, marketing, cada vez esa necesidad de ir creciendo en esa cantidad de factores se hace cada vez más difícil. Bien, y por otro lado, no tenemos que descuidar todo lo que es la capa de integración, ¿sí? Digamos, una integración que a veces se percibe como compleja, como costosa, que a veces puede llegar a generar riesgo de seguridad, riesgo de confiabilidad, bueno, digamos, todo empieza a dar un contexto, digamos, en lo que a veces no sabemos cómo salir. Bien, obviamente todo eso convive con el deseo y el desafío constante de mejorar todo lo que es la capa de experiencia del cliente, de generar nuevas funcionalidades, de seguir agregando, de seguir adaptándonos, y bueno, enfrentar esas limitaciones que me puede
que me puede generar esta capa técnica o esta capa de arquitectura, ¿sí? Nos hace empezar a generar fricciones y sobre todo empezar a perder competencia. Bien, allá por 2011, Gartner, digamos, la consultora, de alguna manera hablaba de que el 80% del tiempo de los equipos IT estaba destinado a mantener lo que ellos llamaban las luces prendidas, o sea, a mantener todo funcionando. Y que una parte muy chica, que era el 20% de los equipos de IT, de equipos estratégicos, estaba dedicado a evolucionar o a hacer crecer el negocio, ¿sí? Lamentablemente, digamos, hoy sigue pasando, ¿sí? Hoy seguimos invirtiendo en mantener esas luces prendidas, en mantener, en soportar lo que ya tenemos y cada vez le damos menos espacio o le seguimos dando el mismo espacio que hace algunos años a algo tan necesario como es seguir creciendo y seguir adaptándonos. Buenas, mi nombre es Facundo Incio, soy Sales Solution Engineer para Vitex y bueno, voy a complementar un poco lo que venía contando Seba respecto del Composable Commerce, esta intro que nos dio, y empiezo con lo más obvio. ¿Qué es la composabilidad o qué es el Composable Commerce en particular, no? Nosotros hablamos de Vitex como una plataforma composable desde su concepción, en el sentido de que todo lo que nosotros desarrollamos e implementamos está diseñado para ser compatible con la composabilidad. La composabilidad es, en palabras muy sencillas, la capacidad de una plataforma, de un sistema, ¿sí? De tener distintos módulos integrados en sí misma, tanto propios de forma nativa que solucionen la experiencia de punta a punta, pero también que tengan la posibilidad de integrar sistemas externos, ¿sí? Es decir, que para los distintos módulos que se componen, en el caso de nuestro Vitex, pero para cualquier sistema composable, justamente se desacoplen esos sistemas, esos módulos del sistema, y se puedan ser reemplazados de forma sencilla, compatible y funcional, módulos externos. ¿Por qué ocurre esto? Porque nosotros, un poco lo que dice la cita que está en pantalla es, al haber tantos canales o tantas formas de querer llegarle a distintos, no solo usuarios finales, ¿sí? Que pueden ser los consumidores, como dice acá, sino también hasta a veces los usuarios de backend, es decir, los usuarios administradores de la plataforma, tienen distintas necesidades que no necesariamente todas las plataformas o todos los sistemas resuelven de forma inequívoca. Entonces hay casos en los que tal vez la experiencia de frontend, por ejemplo, es insuficiente o, en su caso, se necesita de capacidades que son demasiado personalizadas o que tienen características particulares. En ese caso, la idea es que el reemplazo de una solución nativa por una solución personalizada o customizada sea lo más sencilla posible. Entonces, estos distintos canales de interacción, tanto de frontend como de backend, con el sistema, en este caso la plataforma e-commerce, hacen que la composabilidad o la capacidad de tener una plataforma que admita el Composable Commerce lo vuelve muy importante, ¿sí? Para poder, sin abandonar la tecnología o sin tener que rediseñar absolutamente toda la tecnología, poder incorporar las distintas patas, ¿sí? Hay una cuestión que tiene que ver con alcanzar el equilibrio, que es la idea de lo que les venimos a contar, en qué módulos me conviene cambiar para alcanzar lo que yo quiero y qué módulos me conviene mantener para definir o controlar lo que tiene que ver con el costo, ¿sí? Operativo de la manutención y de la operación de esa plataforma. ¿Cuál es uno de los casos más claves de lo que tiene que ver con la composabilidad o con el composable en el e-commerce? Tiene que ver con las experiencias headless, es decir, en las cuales la experiencia de interfaz de usuario, comprador o consumidor es reemplazada en su totalidad, ¿sí? Habíamos hablado de que la composabilidad es el conjunto de módulos que, en el caso de Vitex o en la plataforma que sea, tienen la capacidad de reemplazarse. Bueno, uno de esos módulos es el módulo de frontend y es uno de los módulos que más, ¿sí? Donde las tiendas, donde los clientes tienen la capacidad de inventar o si quieren innovar de forma más importante, ¿sí? Porque quieren representar su marca, sus experiencias, distintos mercados, distintas, realmente la palabra es experiencia, justamente acá lo que dice el objetivo es construir experiencias que importen porque es lo que termina siendo un diferencial. No necesariamente a veces es el catálogo que tenemos y ofrecemos, sino necesariamente la experiencia que se tiene al comprar ese catálogo, lo que fomenta la recompra, el cross-selling, el upselling, que son
características claves. Y dado que hay tanta libertad y justamente se requiere hoy en día tanta libertad por la cantidad de experiencias que hay, es por lo cual es uno de los grandes casos de composabilidad, es decir, donde se prescinde del módulo nativo de la plataforma y se elige construir una experiencia desde cero. ¿Cuál es, a nivel general, más allá de lo que tiene que ver con frontend, la promesa, lo que nosotros llamamos la promesa composable, es decir, lo que nosotros ofrecemos desde ese punto de vista y lo que yo decía de tener una plataforma composable desde lo vamos, es la autonomía total para construir lo que se quiera, ¿sí? Es decir, poder reemplazar, si ustedes tienen una plataforma como base del e-commerce, bueno, la idea es poder reemplazar todo lo que sea necesario para alcanzar el objetivo que se quiera. El objetivo no tiene que ser el reemplazo en sí, sino justamente la experiencia de la que hablábamos, no solo desde el frontend, sino tal vez desde el backend, como les decía antes, la experiencia tanto de los consumidores como de los operadores de la plataforma. Pero el punto es que lo que nosotros queremos es que encuentren ¿sí? El objetivo a construir, pero desde el punto de vista de la experiencia y no desde el reemplazo en sí. Que después esa experiencia se alcance con ciertos reemplazos o con cierta composabilidad de la plataforma es lo que Vitex permite y lo que nosotros alentamos, ¿sí? Para poder tener justamente un e-commerce funcional y que venda y que promueva y demás. Pero el punto es, nosotros prometemos la autonomía total para construir lo que se quiera, ¿sí? Desde el punto de vista de experiencia. ¿Cómo trabajamos estos caminos? ¿Sí? Es muy importante para nosotros entender que la evolución de las arquitecturas puede ser ya desde el diseño de proyectos, es decir, desde el vamos, decir, esto es lo que yo quiero alcanzar, o incluso trabajar con una evolución natural y orgánica de la tienda. ¿Por qué? Porque justamente lo que vamos a ver es que la composabilidad, además de ser, como les decía antes, un costo operativo, tiene también un riesgo que es ¿cómo va a responder eso más allá de los planes que tenemos nosotros? Va más allá de la capacidad que tenga Vitex o cualquier otra plataforma de integrarse, sino cómo responden los usuarios finales de esa tecnología. Entonces, lo que nosotros planteamos es tener un camino evolutivo para que, para que la arquitectura en realidad de la tienda vaya hacia lo que llamamos la composabilidad total, que como les decía antes, no quiere decir que todo esté desacoplado, sino que se alcance el objetivo final de experiencia en función de ese desacoplamiento, o mejor dicho, del acoplamiento de tecnologías externas. Siempre se parte, lógicamente, de una arquitectura, lo que nosotros llamamos monolítica, es decir, donde todo está resuelto por la tecnología base. Acá nosotros, como Vitex, más allá de la base composable que tenemos y la promesa que había comentado anteriormente, tenemos el espacio de la plataforma punta a punta, donde nosotros ofrecemos todo, incluso el espacio para lo que es la carga del código de frontend. Acá, obviamente, una de las ventajas es hay menos relaciones comerciales y menos relaciones entre sistemas, por ende hay menos puntos de falla, tanto comerciales como tecnológicos, ¿sí? Obviamente eso hace que el time to market sea mucho más bajo, porque la tecnología ya está integrada, no hay un proyecto de integración, de QA, de validación, pero el precio que se paga es el nivel de personalización depende de esa única tecnología, ¿sí? Es decir, de las posibilidades que en este caso, por ejemplo, nosotros desde Vitex ofrecemos, pero eso vale de vuelta tanto para lo que es código de frontend como para cualquier configuración de backend, pero dentro de todo tiene sus ventajas desde el time to market y la simpleza. Esto es una tecnología que es totalmente válida tanto para una solución SaaS, como es Vitex, como para una solución on-premise, ya que justamente todo está hosteado en el mismo lugar y no hay que tener consideraciones especiales respecto de integraciones. Esta evolución, que es lo que hablábamos antes, procede o precede a lo que tiene que ver la integración de algunos servicios externos, ¿sí? Esto es muy común que en cualquier tienda exista la integración de ciertos servicios contados muy particulares que tengan que ver con reflejar una funcionalidad o una experiencia particular, ¿sí? Por ejemplo, lo que tiene que ver con la personalización, ¿sí? De ciertos aspectos, ya puede ser con la consulta de información de terceros o motores o bases de datos de terceros para la construcción de una experiencia de cliente, o lo que tiene que ver con las soluciones de búsqueda, ¿sí? Hoy en día está muy de moda lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, entonces es muy común que lo que haga, mejor dicho, un cliente tiene que ver con la integración de los módulos de búsqueda por fuera.
Por ejemplo, si nosotros podemos tener una experiencia en la que Vitex se integre con ese módulo de búsqueda y le ofrezca toda la información del catálogo, de las compras previas del cliente, y que ese módulo de búsqueda con esa integración de inteligencia artificial, de modelos de lenguaje y demás, alcance unos resultados de búsqueda más personalizados. Esa información vuelve a Vitex y se pueda renderizar los resultados de una forma que, como decía un par de diapositivas atrás, gestionar lo que tiene que ver con la integración de upselling, cross-selling y otras necesidades típicas del negocio, ¿no? Una vez que vamos más hacia adelante, ¿sí? Empezamos a trabajar la experiencia de otra forma, ¿sí? Que tiene que ver con usar la plataforma, en este caso de e-commerce, meramente como una plataforma de transaccionalidad. Es decir, la experiencia del usuario está por fuera, ¿sí? Tal vez tenemos el contenido guardado y lo que tiene que ver con el código de frontend, ¿sí? Esto es un poco lo que se ve en este diagrama, ¿sí? De vuelta, esto es una especie de evolución típica, pero cada cliente puede tener su evolución propia. Pero el punto es, otro caso típico es que la plataforma de experiencia, ¿sí? Sea totalmente tercerizada. Es decir, habíamos hablado de la búsqueda y las búsquedas personalizadas, con resultados personalizados, todo lo que tiene que ver con el discovery, la presentación de los resultados, tal vez incluso estamos hablando más allá de una página web, una experiencia de una mobile app y demás. Todo ese contenido sí se consume de la plataforma, en este caso de Vitex. La experiencia, el recorrido del cliente ocurre de forma tercerizada y finalmente lo que tenés es una experiencia de checkout también dentro de la plataforma, aprovechándose de las herramientas. Como bien sabrán, Vitex tiene un checkout compatible con todas las medidas de seguridad requeridas por todos los medios de pago internacionales, y eso hace que justamente se pueda prescindir de la tercerización de este servicio y asegurar un montón de cuestiones de seguridad que son súper importantes, más allá de estar teniendo una experiencia parcialmente externa, ¿sí? Entonces ahí hay una combinación entre la experiencia que se quiere personalizar, que se quiere exteriorizar, y las ventajas que tiene la plataforma, más allá de la gestión de backend y de lo que tiene que ver con, en este caso, el checkout, la experiencia de pago final y demás, ¿no? Y finalmente es donde caemos en lo que nosotros llamamos composable o headless, ¿sí? Todos los microservicios por separado. Como bien se marcaba en las partes anteriores, no es que hay una idea o un ideal en el que todos los clientes o todas las arquitecturas terminen migrando a esta posición. Sí, estamos hablando de lo que se puede alcanzar. En el intermedio hay muchos espacios donde cualquier cliente puede estar cómodo, pero el punto es que nosotros como plataforma le permitimos a todos nuestros clientes y a todos los usuarios integrar todos los microservicios habidos, ¿sí? Entonces, el core commerce, ¿sí? La lógica de negocio estaría en Vitex, que tiene que ver con el catálogo, las compras pasadas, las ventas, cuestiones de criterios de pago, pero el resto llevarse todo afuera, ¿sí? Tener una experiencia de storefront totalmente segmentada de Vitex, donde hay un servidor, incluso puede ser on-premise o cloud también, y un servicio de backend for frontend que justamente haga esa unión de recursos. Y como habíamos visto antes, todo lo que tiene que ver con los distintos servicios o módulos delegados a soluciones de terceros, que pueden ser de terceros o pueden ser propias desarrolladas para la experiencia particular, ¿sí? Acá, como veníamos diciendo, sí, más allá de la capa de integración que es obviamente necesaria, hay cuestiones de entender bien los riesgos que se corren, por ejemplo, desde el punto de vista de integración de sistemas, más allá de para con Vitex, sino entre ellos, para la gestión de QA, para la gestión de tiempos de respuesta y demás, ¿sí? Obviamente hay una libre elección de todas las tecnologías, donde se espera que se elija lo que se llama best of breed o la mejor solución del mercado para ese módulo en particular, y que si esto está correctamente hecho y se lleva bien a cabo y se mantiene de la forma correcta, tengan reflejada una experiencia tal cual como es esperada desde el punto de vista de el vendedor, ¿no? La empresa vendedora. Tenemos muy rápido un caso que para nosotros es clave, que tiene que ver con Frávega, ¿sí? Es un marketplace que utiliza justamente las capacidades de Vitex como marketplace, pero más importante, y viniendo al tema, tiene la capacidad o usa la capacidad de composability para
ofrecer una experiencia full headless en lo que tiene que ver con el frontend. Es decir, toda la experiencia que se recorre en Frávega, ¿sí? Es una experiencia que está definida por ellos, gestionada y desarrollada, ¿sí? Se trabaja de forma externa, se trabaja de forma propietaria, y lo que hace es el uso de las APIs de todos los módulos, del resto de los módulos de Vitex, OMS, catálogo, pricing, para poder poblar esa experiencia. Es decir, utiliza Vitex como backend para toda la gestión del e-commerce, para la gestión del catálogo, para la gestión de la logística y, obviamente, y muy importante, para la gestión del checkout. Es decir, toda la experiencia ocurre en otra tecnología, en una tecnología que ellos decidieron manejar por su lado y de forma propietaria, pero después, justamente gracias a la integración, pueden tanto traerse información de Vitex como después delegarle al checkout de Vitex esa experiencia final de cierre de la compra y el mantenimiento de la misma. Ahí los invito a leer el caso de éxito que tenemos con Frávega al respecto. Entonces, venimos hablando de todo lo que tiene que ver con la composabilidad, es decir, la capacidad de separar ciertos módulos de sus funcionalidades nativas para llevarlos afuera. De la misma forma que teníamos el ejemplo recién de Frávega, el más común de estos usos es el principio headless, es decir, desacoplar el front del backend, ¿sí? A través de las APIs. En el caso de Vitex, sabemos que, por lo que les comentaba antes, sí que nosotros tenemos un set de APIs para cada uno de los módulos que permite estas integraciones de forma totalmente nativa, ¿sí? Si bien es raro hablar de lo nativo cuando estamos hablando de Composer, el punto es que la capacidad de ese desacople es nativa, ¿sí? Entonces, todas nuestras APIs están preparadas para poder poblar y atender una experiencia headless, ¿sí? Como yo les decía, y dice justamente en la diapositiva, cuando, o si quieren, en el frontend es donde se encuentra la experiencia, donde más se hace hincapié en tener una experiencia que fomente la recompra, que tenga esa capacidad de promover la marca y demás. Y por detrás, sí, ya ahí podemos tener una solución más integrada, más nativa, como en el caso de Vitex, permitiendo solamente el desacople del frontend. Todo lo que venimos charlando un poco decanta en la pregunta, o si quieren hasta el título del webinar, justamente decanta en la pregunta de si es la composabilidad para todos o qué nivel de composabilidad amerita a cada usuario. Nosotros tenemos varias visiones respecto de esto. Obviamente no somos una empresa que desmotive o que desaliente el uso de, o una solución, mejor dicho, que desmotive o desaliente la utilización o la composabilidad, pero siempre hay que entender cuál es el compromiso que hay que atender para implementarla, ¿no? Acá dice, la diapositiva dice, la verdad oculta, cualquier cabeza requiere un cuerpo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si bien uno saca ciertos módulos, ¿sí? de nativos, ya sea el de frontend, que por ahí es el más común, sino también cualquiera de los otros, no, esos módulos no se sostienen por sí solos por fuera. Si nosotros, por ejemplo, proveemos la capacidad del desacople y las APIs para acoplar sistemas externos, pero esos sistemas externos tienen justamente una necesidad para mantenerse. Infraestructura que puede, como les decía antes, puede ser on-premise o puede ser cloud, justamente una capa de integración si no la tiene de forma nativa, ¿sí? Desarrolladores que lo mantengan. Recordemos que Vitex es una plataforma que se mantiene actualizada de forma nativa y transparente. Obviamente las distintas partes que se estén acoplando van a requerir eso. Eso vale para Vitex como para cualquier otra tecnología que esté integrada entre sí. Entonces, entender que no, el reemplazo no es uno a uno, sino que cuando se tiene una plataforma externa, si es una solución de terceros, probablemente trabajen con una contratación o una suscripción, pero en el caso de que sea un desarrollo propio o que sea un híbrido entre los dos, van a tener que considerar justamente la operación de los mismos. Esto lleva a un concepto que es muy importante, que tiene que ver, o mejor dicho, se llama Composable Fatigue, ¿sí? Que es justamente el limbo en el que alcanzar esa composabilidad de las distintas experiencias puede llevar a una fatiga que sea contraproducente. Por ejemplo, yo les decía que la gracia de tener una plataforma Composable es poder justamente desacoplar todos los módulos e integrar el mejor de todos para cada uno, o la mejor solución para cada uno, pero obviamente cada uno de ellos implica un mantenimiento, un cuidado de la compatibilidad, actualizaciones y demás. Cuando el esfuerzo, ¿sí?
se supera, si quieren, lo que tiene que ver con la inversión, ¿sí? Es decir, si yo tengo todo desacoplado, pero me cuesta un montón mantenerlo, y las ventajas respecto a la experiencia final, y más importante, la conversión o la experiencia de compra para los clientes, no termina siendo beneficiosa, obviamente hay una fatiga que no amerita la inversión, ¿sí? El ROI se vuelve negativo. Entonces, eso nos trae justamente a lo que tiene que ver el webinar, que es encontrar el equilibrio, ¿sí? El partido de esa transformación digital es un juego de velocidad y flexibilidad, es decir, queremos entender en qué momento o en qué lugar está de esa transformación está la mejora, ¿sí?, lo suficientemente significativa, sin el costo que tiene que ver con, no solo, en general no se habla de inversión solo económica, sino de operativa, es decir, el costo que cuesta mantener esas integraciones. Obviamente, la fatiga, el concepto de fatiga de composable fatigue o de headless fatigue, como dice acá, tiene un punto de análisis. Sí, esto es un gráfico muy, muy relativo, pero cuando vamos integrando distintas soluciones, vamos a terminar encontrando una fatiga, ¿sí?, que tiene que ver principalmente con cómo esos desarrollos se integren, ¿sí?, que no tiene solamente que ver con la tecnología propiamente de base, como en este caso sería Vitex, sino justamente con la capacidad de ellos de adaptarse, ¿sí? Recordemos que cualquier módulo que se adapta, tanto con Vitex como con otros, tiene que estar a la vanguardia de actualizarse, de ser compatible, y cualquier cambio que haga cualquier tecnología o cualquier cambio que ustedes hagan en esos módulos o en esas experiencias tiene que ser compatible, y eso lleva un trabajo. Cuando el trabajo es mayor al beneficio es donde se dice que hay una fatiga y donde se puede llegar justamente a un concepto de, por ejemplo, que es el lado, si quieren, más derecho del gráfico, que es la replataforma, es decir, se desacopló tanto, o mejor dicho, se desacopló todo, al punto de que no hay espacio para el desarrollo y básicamente estamos pagando una plataforma totalmente nueva, ¿no? ¿Sí? Entonces, el punto intermedio es donde se espera encontrar un equilibrio para ese retorno. Entonces, ¿cómo encontramos ese balance? ¿Sí? Entre la velocidad del desarrollo, la flexibilidad de la plataforma y demás. Justamente lo que nosotros planteamos es la composabilidad pragmática o pragmatic composability, que es una nueva forma de ver la composabilidad. Es decir, entender que si bien un análisis muy sencillo y superficial dice que si yo desacoplo todos los módulos y de repente todos los módulos tienen la mejor solución del mercado, voy a tener la mejor experiencia, sino entender dónde está el retorno de eso y en qué lugar me paro yo para ofrecer la mejor experiencia con el mejor retorno. Esto tiene dos visiones, ¿sí? En primera instancia, que el punto final o el punto ideal no sea justamente el desacople total, pero además el camino que se recorre, entender que podemos crecer en esta experiencia, comenzando con una solución rápida, un MVP para un time to market muy corto, una experiencia bien, como está la del lado izquierdo, con la menor cantidad de funciones desacopladas, donde toda la plataforma de e-commerce, como por ejemplo Vitex, resuelva todos los módulos, y después ir entendiendo cómo migrar hacia adelante o cómo ir reemplazando distintos módulos en función de que se crea eso la mejor opción, ¿sí? Esto no quiere decir que no se pueda volver para atrás, que no se pueda evaluar cada cosa de forma paralela, ¿sí? Ya sabemos cómo funcionan las implementaciones de sistemas, pero el punto es entender hasta qué o qué módulos me van a traer ventajas o beneficios al ser desacoplados y reemplazados por una solución, que a veces podemos cambiar la solución pero mantener el desacople o cambiar un desacople por otro, ¿sí? Entonces, es donde moverse en esta línea que se ve en pantalla hacia mayores funciones desacopladas y, si quieren, la solución full best of breed, pero que también tengan en cuenta el retorno de las mismas, los costos de mantenimiento, la experiencia, qué tan fatigante sea la experiencia para el cliente, porque hay veces que, y esto pasa mucho, que si distintos equipos tienen distintas visiones sobre distintas partes de la experiencia y todos quieren alcanzar eso, después uno como experiencia completa no es cómodo para el cliente final y se encuentra con una experiencia deficiente de cara completa. Entonces, nosotros justamente lo que buscamos es esto, buscamos el pragmatismo en la elección, ¿sí? De tratar de entender en qué punto va a ser ideal para cada uno. Es un acompañamiento que nosotros
justamente buscamos porque el mayor retorno para nuestros clientes es el mayor retorno para nosotros, pero también porque entendemos que la experiencia tanto de los clientes finales de las marcas como de ustedes como clientes nuestros es clave para el mercado. Entonces hay un balance, si quieren, para encontrar esa flexibilidad de mantenimiento del que hablábamos antes. Este gráfico lo que dice es, bueno, si yo tengo un TCO, ¿sí? O un Total Cost of Ownership de toda la tecnología, de toda mi experiencia de e-commerce, justamente el Pragmatic Composability me va a traer un punto intermedio entre el desarrollo de tecnologías o entre la composabilidad, pero el costo será menor porque justamente el mantenimiento va a ser menor y las ganancias van a ser mayores. ¿Sí? Cuando ya nos movemos más hacia lo que en el gráfico anterior era la derecha, el best of breed, es más probable que nos encontremos con ya costos más caros de mantenimiento, pero además cierta caída en las ganancias debido a la experiencia deficiente. Bueno, ya para cerrar, primero agradecerles por compartir con nosotros este espacio. Espero que se queden con muchas preguntas, porque eso es bueno, que puedan seguir investigando, digamos, sobre este tipo de arquitecturas que hoy están revolucionando de alguna manera la forma en que los procesos técnicos y de negocios se adaptan, crecen y van a una velocidad constante. Bien, pero antes de cerrar, nada, algunas conclusiones. Tres conclusiones cortitas que de alguna manera intentan resumir lo que estuvimos viendo, sobre todo con Facu. Bueno, primero entender el estado, digamos, como empresa, como situación y mis objetivos, ¿bien? Y en función de eso, entender al Composable Commerce y también, ¿por qué no?, la arquitectura Helded como una oportunidad, ¿sí?, de liberar, de adaptar, de darle a cada equipo también la potencialidad que puede llegar a generar y empezar a tener también ese equilibrio, como decimos nosotros, equilibrio perfecto entre la libertad y poder manejarlo, ¿sí? Que no todo se termine transformando en esa especie de telaraña que vimos al principio, sino que, digamos, a través de este tipo de arquitecturas poder ir evolucionando, poder ir creciendo, poder ir entendiendo cuál es el mejor factor de impacto y en función de eso trabajar, ¿sí? La segunda conclusión, un poco recomendación, digamos, todo lo que tiene que ver con planificación estratégica. Desde ya, entender esto que hablábamos recién, cuál es el impacto más grande a nivel comercial, operativo, cuál es el dolor que tengo hoy en día y que necesito solucionar. Sin duda, trabajar mucho a nivel P&L, digamos, esto también tiene que venir aparejado con una eficiencia paulatina de costos junto con el crecimiento. Ir priorizando también todo lo que son funcionalidades, tanto de negocio, operativas, y tener una percepción siempre presente de rentabilidad. Y por otro lado también la selección de plataforma, entender que no existe una plataforma ideal, sino que existe una plataforma que se adapta mejor a las necesidades que tengo hoy en día. Bien, por último, obviamente hoy una de las características principales de los grandes retail o de las marcas modernas es la velocidad y la flexibilidad, así que en función de eso, tener un criterio siempre balanceado, poder ir midiendo cómo avanza cada uno de las funcionalidades que voy adaptando, de los pasos que voy dando, cómo impactan el negocio, poder tener la posibilidad de este factor de prueba y error, de tener esa apertura también, y en función de eso, una de las cosas que por ahí que nos gustaría remarcar y que se lleven, siempre lo más importante es generar experiencias y que sorprendan, que agraden y que de alguna manera dejen una marca en nuestros clientes, en nuestros usuarios. Bien, les dejamos acá nuestros datos, felices de que nos puedan contactar, ya sea por el mail o buscarnos por LinkedIn y demás. Nos encanta hablar de cómo podemos seguir construyendo esta visión o este tipo de arquitecturas o estos negocios o nuevos negocios que sigan generando impacto y que sigan generando también rentabilidad y que de alguna manera estén alineados con sus objetivos. Así que sin más, les agradecemos mucho y bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias.